Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Bueno, profe. estaba ahí esperando un minutito. Si les parece, aguardamos 2 o 3 minutos más, si hay alguien que se vaya a sumar. Y mientras tanto, si tienen alguna duda, podemos aprovechar para despejarla o hablar de algo de lo que les parezca que pueda haber quedado pendiente del encuentro anterior. Bueno, ¿están teniendo acceso al campus? Yo por lo que vi hoy, son unos cuantos los inscriptos, es muchos más incluso de los que están hoy, pero además muchos y muchas más de los que participaron en el primer encuentro, que no sé si tienen presente, habíamos dicho que eran alrededor, no llegaban a 60 personas, con lo cual calculábamos más o menos la cantidad que podíamos llegar a tener de debates, y daba muy bien para hacer 4 o 5 debates. Pero bueno, al parecer se suma gente, así que lo vamos a ir siguiendo para ver cuestiones organizativas llegado el momento del debate, de la evaluación, que recuerde que en principio tenemos fecha para el 17 de noviembre, sin perjuicio de que si eventualmente hay alguna superposición, algún corrimiento de fechas, lo podemos conversar, no hay problema, lo reorganizamos, ¿sí? La idea es que no le genere conflicto. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Bien, una consulta. Yo no estuve la clase pasada. Esta es mi primera clase. Soy de sociología yo, no de filosofía. Sí. Algo me habían comentado, pero no me quedó muy claro sobre cómo va a ser para nosotros. No, es igual. Mira, lo que acordamos con las otras comisiones, tanto con la de Leonardo como con la de Salvador, fue que en principio los que son plan 88 se sumen, porque creo que son muy pocos. Además de Cristian, ¿hay alguien más de sociología plan 88? La semana pasada había una chica, por ejemplo. No sé cuántos serán en total. Creo que somos 10 en el grupo de WhatsApp de 10. sociología. Ajá. Sí, más Bien, o menos. bueno, en principio van a tener una forma de evaluación distinta, por supuesto no va a ser el debate, porque todos ustedes ya, bueno, no todos, pero algunos de ustedes han participado ya en la experiencia del debate, de manera que va a ser la entrega de un trabajo. Yo les sugiero especialmente que lean en la presentación del aula virtual, van a encontrar unas recomendaciones para la escritura, para la producción de un texto argumentativo que sirva como conclusión de cualquier trabajo de investigación, que es lo que les vamos a pedir ahora. Así que les va a servir tanto para esta instancia como para en lo futuro cualquier trabajo de posgrado, que es muy habitual ahora, seguramente la mayoría de ustedes apenas se reciban, sobre todo pienso en los que son plan 88, no los que son plan 2018, que muchos son ingresantes de este año. Pero quienes sean plan 88 están muy próximos ya a graduarse y seguramente apenas culminen con los cursos, ya con el título en trámite se estarán inscribiendo para algún posgrado. En casi todos los posgrados le van a pedir algún trabajo de investigación como cierre de algún módulo, ciclo, materia, así que les va a venir bien el repaso por esa información que les estamos dejando, que refiere básicamente a cuestiones metodológicas, que es justamente donde se pone más rigor en ese tipo de evaluaciones de posgrado. Así que bueno, como les decía, vamos a hacer un trabajo de esas características. El curso se va a ir dando en paralelo, ¿sí? Es decir, están invitados a participar de la totalidad del curso. Hoy, por ejemplo, vamos a mechar cuestiones que tienen que ver con el enfoque filosófico y también con el enfoque sociológico, porque lo que sucede es que en el nuevo plan, los que eran contenidos de sociología se incorporaron al plan de filosofía. Entonces lo que hacemos es incorporar entonces la perspectiva que eso implica a la currícula tradicional de la filosofía. Pero hemos sumado material, van a ver que ya en la presentación se van a encontrar con un texto de Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, que es un texto que ancla bien en la sociología, es interesante para ver no solamente el advenimiento de la modernidad, sino cómo aparece el derecho. Yo ahí les sugiero que lean
las conferencias cuarta y quinta, y están especialmente orientadas tanto para los y las estudiantes Plan 2018 como para quienes cursan Sociología Plan 88, porque va a servir como buen marco teórico para lo que va a venir. Y van a ver que vamos a ir a lo largo del curso incorporando, como decía, esta perspectiva. Así que bueno, la idea es que cursen toda la materia. Hay algunos temas que por ahí sí admiten una mirada claramente más sociológica, como puede ser la cuestión de la globalización o la cuestión de la aporofobia. El tema que vamos a ver la semana que viene también tiene dos vertientes, porque por un lado vamos a trabajar concepto de derecho, pero por el otro lado la cuestión de la decisión judicial, el espacio de discrecionalidad de los jueces, vamos a cruzar derecho y poder, la ideología dentro de las decisiones, y ese es un tema que refiere a la sociología y no a la filosofía. Así que ustedes vayan eligiendo ese plan, que es lo que les pueda ser útil. Sí, Florencia, ¿querías hacer alguna consulta? No, se disparó el micrófono. Sí, estaba leyendo justo el mensaje que había mandado porque no sabía si podía hacer alguna consulta. Como estabas hablando no quería interrumpir, disculpa. Sí, cómo no, decime. Que yo todavía no tengo acceso al campus, no sé si porque soy del plan viejo o qué, pero me pusieron en muchas materias que yo ya tengo aprobadas, pero no me pusieron sociología. Es raro. No sé qué estará pasando. La semana pasada eran muchos los que no estaban pudiendo. Anoto tu nombre y lo consulto en el centro de estudiantes a ver qué pasó para que te habiliten, porque tenemos un campus que es único para ambas. De Claro, hecho, sí, también... lo voy a reclamar en el set, a ver si si me lo pueden poner a probar la materia, no sé, ponérmela ahí para que me aparezca por lo menos el contenido. Disculpe, hay una publicación del Centro de Estudiantes para una automatriculación, hay un video, porque a muchos les pasó lo mismo, hay un video que explica cómo automatricularse en las materias que no están aceptados como en campo. Así que hubo problemas y que se fijen en el Facebook, no sé quién hablaba, pero en el Facebook o en el centro, en Instagram que aparecía. Bueno, gracias. Bueno, toma esta información, entonces Florencia, que te pasa Vanessa. De todas maneras, les cuento lo que hice en teoría del derecho, porque esta realmente es un problema sobreviniente que nos sorprende ahora cuando es el quinto curso que estamos dando virtual, porque dimos los dos del año pasado, en el verano y primer cuatrimestre, que ya tuvimos algún inconveniente, pero en este se hizo general el problema. En teoría del derecho estamos con el mismo inconveniente. Imagínense, para los ingresantes es mucho más complicada la cuestión de no poder ingresar. No sabemos qué problema técnico está habiendo. Lo que hicimos en teoría del derecho fue hacerle llegar los textos a través del grupo de WhatsApp. Yo se los pasé a Brandon Palmada y él los subió al grupo. Esa es una opción que la habíamos barajado la semana pasada, después la descartamos porque vimos que estaban pudiendo ingresar. Pero bueno, para quienes tengan este problema particular, yo todo lo que está en el campus del primer módulo y la semana que viene del segundo, se los mando a Brandon y que él lo suba al grupo, o sea, los pegue en el grupo de WhatsApp y bueno, lo tienen todos. Aquel que está entrando al grupo, al campus lo elimina, pero para el resto les va a ser útil. Es la solución que se me ocurre por ahora. Les mando el recorrido que pusimos como aula virtual, más el material, que es un texto del profesor Nino, cuyo título es Justicia. Hay un texto del profesor Guibur que lo vamos a trabajar ahora en clase, eso no es necesario porque es para disparar la discusión, y el aula virtual, y después también tenemos, como les decía, La verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault, que ha sido uno de los filósofos más destacados del siglo XX, y que tiene una obra muy destacada en el ámbito de la sociología, es uno de los pensadores de la sociología más reconocidos del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX. Así que bueno, la propuesta, como les comentábamos la semana pasada, cuando estuvimos con Andrea, con Claudia y con Vicky, es tener un encuentro semanal de discusión, ¿sí? Es una materia no normativa, pensada precisamente para el debate. De hecho, la instancia de evaluación que vamos a tener, de acreditación de conocimiento, lo que va a hacer es reproducir una forma de trabajo que nosotras le vamos a ir proponiendo a lo largo del curso, de manera que
implica que vamos a ser no dogmáticos. La mayor atención a las aristas no jurídicas, a las que tienen que ver con las miradas desde la periferia. Profe, se corta. Y no tanto respecto de cuál es la solución normativa para el caso. Hola, ¿se escucha? ¿Me están siguiendo? Se corta, se corta. Se cortó un cachito, ¿no? A ver, si no cambio de dispositivo. Hasta recién estaba perfecto. Ahora, bien, ¿no? A mí sí Bueno, profe, sí. profesor, si puede repetir por favor lo que había dicho, porque a mí se me cortó muchísimo, no sé si es mi señal o la suya, pero no entendí bien. No sé si es la plataforma o es la mía, pero a todos nos quedamos todos congelados. No, les estaba anticipando que la propuesta didáctica es una propuesta de discusión, no normativa, de manera que siempre tengan en cuenta que los encuentros van a ser para el debate, para la crítica, con lo cual están siempre bienvenidos los aportes, y nuestra mirada no va a estar tanto puesta en las soluciones normativas, o no al menos con una mirada dogmática, no con la convicción acerca de que constituyan una suerte de verdades jurídicas, sino que precisamente lo que propone la filosofía del derecho es una crítica, un análisis de tipo valorativo respecto de las instituciones jurídicas, sobre todo de aquellas instituciones jurídicas que están atravesadas por los principios, por intereses sociales que generan conflicto. Seguramente a ustedes les pasa, la mayoría son ingresantes, muchos de ustedes ya han cursado con nosotras teoría del derecho en el primer cuatrimestre, y les debe ocurrir, ¿no? Que se juntan a comer el fin de semana, o se van a comer una pizza con amigos, o la reunión familiar, y aquellos que no pertenezcan al mundo jurídico los someten a feroces interrogatorios, ¿no? Bueno, a ver, ¿y cómo es esto? ¿Es inconstitucional o no es inconstitucional el decreto del ASPO? ¿Qué va a pasar con las fiestas? Y todos los que tienen causas penales porque salieron a la calle cuando no se podía salir, ¿qué ocurre con eso? ¿Y a vos qué te parece? ¿Es legítimo o no es legítimo? Esas preguntas no tienen que ver con lo jurídico, no tienen que ver con lo normativo, porque la solución normativa todos la conocemos. La conocemos desde que se dio a conocer el primer decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Las preguntas que les están dirigiendo refieren a otra cuestión, refieren a la justicia, refieren a la adecuación moral. Muchas veces esa justicia o esa adecuación moral se presenta bajo el ropaje de la adecuación constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución contiene principios. La Constitución recepta principios que en muchos casos pareciera que son más de contenido moral que de contenido normativo. Y ustedes ahí se ven como en la obligación de dar alguna respuesta, ¿no? Alguna respuesta porque, bueno, si estudiás Derecho tenés que tener la certeza acerca de esto. Y seguramente en su interior también confluyen estas tensiones, estas fuerzas que tironean para diferentes lugares y que les hacen volver, ¿se acuerdan a las reflexiones acerca del iusnaturalismo, del iuspositivismo y de qué concepto de derecho manejamos? Porque toda respuesta que demos a cualquiera de estos grandes problemas que entrelazan cuestiones jurídicas con problemas sociales, o si se quiere, solucionan jurídicamente grandes conflictos sociales, evidentemente van a exigir una mirada crítica desde la perspectiva moral. Esto no quiere decir necesariamente que vaya a incidir en la validez de la norma, pero como ciudadanas y ciudadanos, ustedes van a hacer esos juicios valorativos, y muchas veces, insisto, están hasta compelidos a hacerlo, ¿no? Saquemos el ejemplo del ASPO. Pensemos en estas cuestiones de la justicia por mano propia,
El problema securitario está tan presente, ahora con la campaña más aún, incluso está en el discurso diario, en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, es algo que nos invade. ¿Recuerdan ustedes que hace alrededor de 2 meses o 3 hubo una fiesta clandestina? Se la denuncia, llega la policía a esa fiesta clandestina, un grupo de personas intenta escapar, trata de subir a un remis, no sé si recuerdan el hecho, se genera una situación de violencia, terminan escapando, se meten en una casa, un policía persiguiendo a esas personas, ingresa en esa casa donde ve que entran estas personas que estaban escapando y que habrían cometido algún ilícito en contra del remisero. No era solamente la cuestión de la fiesta clandestina, parece que habían querido asaltarlo, entonces el remisero se había resistido. El policía se mete en la casa y en esa casa dormía un hombre mayor, una persona mayor, en los términos de la Convención sobre las Personas Mayores, a eso me refiero, ¿sí? Una persona anciana. Este hombre además estaba armado por cuestiones de seguridad, porque él entendía que estaba más tranquilo si dormía con un arma cerca. Se despierta asustado por el ruido, por la invasión en su domicilio, y dispara contra una de las personas que había invadido su domicilio, su hogar. Ese ámbito de privacidad que tenemos las personas en los estados de derecho. ¿Y qué ocurre? Esa persona a la que mata era un policía. Es decir, no estaba invadiendo su domicilio para hacerle un daño, sino que iba en persecución de otras personas que sí habían entrado ilegítimamente. ¿Recuerdan todo el debate que se generó alrededor? Si esa persona había actuado conforme a una legítima defensa o no, si el medio había sido idóneo, si había sido oportuno, si había una agresión ilegítima o no, si era proporcionada la respuesta. Todas cuestiones que ustedes van a discutir, los del plan nuevo cuando lleguen a penal, y los que son plan 88 que seguramente estarán recordando de penal parte general. Pero eso en realidad importaba a los técnicos. La discusión social iba por otro lado. Tenía que ver con si es legítimo no armarse, si estaba bien que las personas maten para defenderse, si una persona de esa edad tenía que estar presa o no, si quién tiene más derechos, porque incluso se plantea en esos términos, quién tiene más derecho, si es la persona delincuente o la persona injustamente agredida. Y seguramente en esos días algún conocido, a alguno de ustedes le habrá preguntado, che, ¿qué opinás de ese caso? ¿Viste que este hombre todavía está preso? ¿Pero cómo está preso? ¿Te parece justo? Nadie les va a preguntar a ustedes, ¿es adecuado a derecho? No, ¿te parece justo? ¿No te parece una injusticia esto? Antes de ayer estaba viendo un debate en un programa de televisión de la noche, uno de estos programas políticos, en donde había una madre que es del grupo, del colectivo Víctimas del Dolor, que además ha sido legisladora por varios periodos, y que discutía con un abogado que defendía una postura de criminología crítica. Y hay alguien que tiene un micrófono prendido, Pablo. No, Pablo Reina, si podés apagar el micrófono porque se te activó. Gracias. Y la discusión iba de lo técnico a la cuestión moral. Y nunca se iban a poner de acuerdo, claramente. Porque en realidad, en el tema moral, estaban a punto del empate. Porque al ponderar los intereses en juego de unos y de otros, lo que se mostraba era la imposibilidad de arribar a acuerdos. En muchas de las cuestiones que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo del curso, vamos a encontrarnos con verdaderos empates de tipo moral. Esto quiere decir que ante la ponderación, que es el proceso por el cual se evalúa cuál es la pertinencia, cuál es el principio pertinente para resolver un caso, nos encontramos con que no tenemos una respuesta adecuada. Yo en el campus les puse un ejemplo, a ver si lo podemos leer ahora, les invito a que lo leamos rápido y vamos a charlar un poquito de esto. ¿Se ve? ¿Se está compartiendo? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Si lo puedo subir. Bueno.
No sé por qué me quedó la pantalla muy abajo, lo único. No sé si a ustedes también. Sí, sí, quedó abajo. Sí. Trato de subirla y no... ¿Y se habilita edición? Razón. Perfecto. El que sabe, sabe. Hoy se me fue. A ver. No se los leo yo, pero... Ahora no lo comparte. No, ahora no se puede compartir. Me inhabilita. Ahí está, a ver. Si sigo siendo... No sé si dejé de ser hospedadora. Ahí está. Bueno, los invito a ir leyéndolo rápidamente. Nos tomamos 2 minutitos. Avísenme cuando ya hayan completado ahí, lo voy bajando. Bueno, ¿listo? Hola, ¿qué tal? Yo tuve un problema porque cuando subía por ahí se trababa y me aparecía otra página, pero para mí es algo del internet. Así que, pero a rasgos generales entiendo la idea. Pero por ahí cuando lo comenten, ahí me va a terminar de cerrar. Dale. Bien. Bueno. Bien. ¿Qué les parece? A ver quién lo quiere contar, qué le pareció, qué entendió. Bueno, hay un grupo de comensales y la discusión tiene que ver con si la comida está bien salada o no, si tiene la suficiente sal, si está bien sazonada, si en definitiva si es una buena comida, ¿no? Porque pareciera que el hecho de que esté bien sazonada va a importar para la calidad de la comida. ¿Cómo hacemos para determinarlo? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo acuerdo? Tratan de buscar un libro. No hubo acuerdo y por eso buscan un libro de alguien con autoridad. Exactamente, recurren
a lo que llamamos un argumento de autoridad. Es habitual cuando las personas quieren justificar sus puntos de vista, recurrir a diferentes formas argumentales. Una es precisamente el argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque lo dice alguien cuya palabra es reconocida, de manera que produce información veraz, información valiosa. Doña Petrona de Gandulfo, durante mucho tiempo, fue la cocinera más importante en la Argentina, en una época en la cual los cocineros no eran tan mediáticos ni tan conocidos como ahora. Hoy difícilmente podríamos decir que ha sido la mejor, porque hay muchos y que se le acercan y posiblemente que la superen. Pero al día de hoy, en el mundo de la cocina, sigue siendo una hostia consagrada de la cocina. Entonces, bueno, como dice Martina, no tuvieron acuerdo y buscaron el libro. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuál es el problema acá a decidir? El problema es que, o sea, en el libro, como toda receta, va a decir salpimentar a gusto y no podemos determinar el gusto de cada persona. Uh-huh. Bien, ¿y están de acuerdo? O sea, la conclusión, Paula, sería esa. ¿Se pudo o no se pudo lograr una visión unánime, una visión de consenso? No se pudo lograr. Y no. Uh-huh. No se pudo. Bien. ¿Les parece que esto puede tener algo que ver con el derecho? ¿O que es una locura, que yo no sabía qué hacer esta tarde y dije, bueno, como me gusta la cocina, les comento. Y prepárense para lo que venga, porque bueno, nos podríamos encontrar con cualquier cosa. Sí. Sí. A mí me llamó la atención que en una parte de la redacción como que hace hincapié en la elección de las palabras. Que en un momento dice... ay, se me fue. Los argumentos no deben ser susceptibles de verdad o falsedad. No. En un momento yo dice, para mí debería ser así. O sea, dice, para mí debería tener más, o a mí me gusta con más sal. Dice en un momento. Bien, esa es una visión, esa es una afirmación de tipo normativa. ¿Cómo debería ser? Claro, y ahí dice, además aclara, después de decir eso, que es, ahí sí estaría haciendo referencia a una preferencia individual. Uh-huh. Bien. Creo que eso y la elección de las palabras me parece que tiene que ver con el derecho, para mí. La elección de las palabras, porque vos entendés que pueden tener mayor o poder capacidad de persuasión las palabras. Puede cambiar totalmente un discurso, eso es lo que opino. Uh-huh. Por ejemplo, por la carga emotiva positiva, la carga emotiva negativa, ese tipo de cosas. Claro, exactamente. Uh-huh. O sea, vos decís, el mensaje puede ser el mismo, pero si el código que se usa... Uh-huh. O puede ser otro, porque tranquilamente, fíjate por un cambio acá de palabras, cómo se ve en este ejemplo, la diferencia entre decirlo de una manera y de decirlo de otra. Cómo también se hace entender al otro. Claro, lo que Paula quiere decir es cuando primero se refieren a que dicen, a mí me parece que tiene que tener más sal y otro menos sal, y entonces después se concluye cuando dice que se podría interpretar de otra forma diciendo, a mí me gustaría que tenga más sal, en vez de decir que debería tener más sal. Bien, perfecto, bien. Es que en realidad no es solamente una cuestión semántica, no es solamente un capricho en la elección de las palabras. Quien dice, a mí me gustaría, está dando cuenta de que lo que importa es la subjetividad y que es irrelevante, o incluso ahora vamos a ver, hasta imposible lograr un acuerdo que nos lleve a afirmar la verdad al respecto. Que no existe la posibilidad de arribar al conocimiento de la verdad en el tema. Que esa verdad siempre va a ser subjetiva, que va a ser, María Eugenia, una para vos, otra para Paula, otra para mí, o que incluso, aunque fuera la misma, no tenemos posibilidades cognitivas de ponernos de acuerdo, es decir, de saber qué es lo que vos estás entendiendo por adecuadamente salado y qué es lo que yo estoy entendiendo por adecuadamente salado, por más que hagamos el mayor esfuerzo discursivo para ponernos de acuerdo. Eso para quien dice, a mí me gustaría.
¿sí? Está reconociendo, se está posicionando en un punto de vista que puede ser relativista, ¿m? O incluso escéptico. Relativista, cada uno decide. Escéptico, no hay posibilidad, no creo, no hay posibilidad de conocer. Mientras quien dice debe ser de tal manera, en cambio ahí se pone en una posición dogmática en el sentido de afirmar la posibilidad de la verdad, en nuestro caso la verdad moral, en el caso del ejemplo, por supuesto, la verdad acerca de la corrección en el sazón, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poquito. Sí, Lucía, tenías la mano levantada. Lo que a mí me parecía también con el tema de salpimentar a gusto, eso también abre un margen a la ambigüedad, porque el gusto puede ser una cantidad grande, puede ser una cantidad chica, puede directamente no tener, porque parte del gusto, pero también termina siendo ambiguo, porque puede ser toda una receta que cambie o que sea interpretada de una forma totalmente diferente a otra, como quien decía, está muy salado, no está muy salado. Y eso tiene que ver muchísimo con el derecho, con el tema de la interpretación de las normas o de las leyes. Exacto. Eso lo van a ver la semana que viene con Andrea. Vamos a trabajar las cuestiones asociadas a la interpretación y a la aplicación del derecho, los márgenes de discrecionalidad judicial, la discrecionalidad débil, la discrecionalidad amplia, y lo que llamamos el poder de disposición del juez, ese margen de disponibilidad de la verdad procesal que siempre tienen los magistrados y las magistradas, y que según Luigi Ferraioli, que es uno de los principales filósofos del derecho, es un profesor italiano, ustedes los que son Plan 88 lo recordarán también de penal, Ferraioli porque es el padre del garantismo. Cuando se habla del garantismo en los medios de comunicación, en realidad es un concepto que se le ha arrebatado a Ferraioli, pero es un concepto bien académico que define a los sistemas penales en los estados de derecho. Mal interpretado deviene en lo que vemos a diario como crítica al sistema de justicia, pero en realidad Ferraioli, en una obra monumental que se llama Derecho y Razón, lo que nos dice es que el sistema penal es un sistema de garantías enderezado a la protección del imputado en el proceso. Y a partir de eso elabora una obra, como les digo, tremenda, reconocida a nivel mundial, que nada tiene que ver con el concepto que se maneja a diario de garantismo. Esto, sobre todo para quienes son ingresantes de este año, está bueno que empecemos a advertir estas malas utilizaciones en los discursos mediáticos o en los discursos sociales no iniciados respecto de conceptos que son muy complejos y muy elaborados y que están bien alejados de esta utilización. Esto que vos decís, Lucía, es el centro del problema, en definitiva. Por más que vayamos sea Petrona de Gandulfo, por más que revisemos estatutos normativos o estatutos morales, nos vamos a encontrar con que finalmente termina siendo a gusto. ¿Y qué quiere decir a gusto? Bueno, en definitiva, quiere ser un problema. Nos deja sin respuesta. Lo que podemos decir es que no tenemos la respuesta. Y es lo que muchas veces nos pasa en los grandes problemas sociales que cruzan al derecho. Pensemos en la discusión acerca del aborto. Cualquier observador, desde el punto de vista externo, que revisara la legislación argentina, vería que tenemos una ley recientemente sancionada, luego de intentos que habían llegado incluso a una media sanción, luego de que sistemáticamente durante años, todos los 8 de marzo se presentara un proyecto con la finalidad de despenalizar el aborto, y que finalmente vino a modificar el Código Penal en la materia. Sin embargo, la discusión moral sigue tan presente como antes de que se modifique, es decir, antes de la sanción de la ley. La discusión respecto de la interrupción voluntaria del embarazo hoy, a meses ya de la sanción de la ley, es la misma que
hace 5 años atrás o 10 años atrás. Quizá hoy tiene la particularidad de que la perspectiva de género se ha puesto sobre sus hombros, o los estudios de género, y los colectivos feministas se han puesto la discusión encima, y que la permeación de la perspectiva de género en el discurso jurídico colabora aportando argumentos a uno de los sectores, pero en lo demás la discusión está tan viva como hace años atrás. De hecho, fíjense, en la campaña política hay discursos al respecto que se están articulando, muy presentes, muy actuales, como si la cuestión todavía estuviera en agenda, como si estuviera la posibilidad de seguir tocándose, de seguir modificándose. Esto, en definitiva, es un poco este ejemplo, ¿no? A gusto. No, las normas en estos grandes, insisto, en estos grandes conflictos, no termina de aportar una solución que conforme a todos. Y aquí es donde los invito a volver un poco a nuestro curso de Teoría General del Derecho. ¿Se acuerdan que tuvimos varios módulos? El principio que tenía que ver con el lenguaje, bueno, y hoy María Eugenia hablaba del lenguaje, Paula hablaba del lenguaje, la importancia, ojo, el cuidado con las palabras, podemos querer decir una cosa y decimos otra, o incluso la manipulación, la utilización de palabras con carga emotiva positiva o negativa, la ambigüedad. Lucía, vos recién hacías referencia concreta a la cuestión de la ambigüedad. Todos problemas semánticos que siempre nos llevan a otro problema que subyace a todos los problemas semánticos, que tiene que ver con qué concepción sostenemos respecto de las palabras y el mundo, de las palabras y las cosas, o en definitiva de las palabras y la verdad, ¿sí? Si las palabras captan una verdad esencial, o por el contrario, los hablantes lo que hacemos es adjudicar o decidir arbitrariamente significados. Y eso es aplicable también a las normas. El juez, el intérprete, ¿qué hace? ¿Descubre el significado, el valor de la norma? ¿O por el contrario lo que hace es adjudicarle arbitrariamente, haciendo uso de ese poder de disposición, un significado determinado? ¿Y qué hacen las partes? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes dentro de poco cuando se reciban? ¿Qué hace el abogado? ¿Se ciñe a un significado verdadero? Y si ese significado verdadero parece no darme la razón, ¿qué hago? Entonces, ¿me resigno? ¿Ustedes como abogados resignan los intereses que están defendiendo? ¿O por el contrario van a buscar alternativas interpretativas diversas que le permitan argumentar en favor de los intereses de su parte, de su defendido, de su cliente? Bueno, y no, claramente vas a buscar algo que te favorezca en tu discurso. Exacto. ¿Y eso por qué lo podés hacer? Porque las posibilidades de articulación del lenguaje. Exacto. Porque esto que plantea el profesor Ricardo Guibur en este texto, ¿qué gusto tiene la sal?, en definitiva es una ejemplificación, una metáfora de lo que ocurre en contextos interpretativos en el derecho. Y se acentúa especialmente en los temas que conforman el programa de estudio de nuestra materia. Se acentúan especialmente cuando hablamos de la justificación del castigo. El ejemplo del hombre que se despierta, ve a alguien en su casa y dispara. ¿Eso es un castigo? ¿Eso es una sanción? No, claramente no, porque no la está llevando adelante el Estado, y a partir del advenimiento de la modernidad, acá nos vamos más a la sociología, la modernidad se funda sobre 3 pilares que tienen que ver con la instauración del monopolio de la fuerza, la instauración del monopolio de la tributación y el monopolio de la ley. Entonces, el monopolio de la fuerza es precisamente uno de los 3 pilares que definen el Estado moderno y que persisten en el Estado constitucional de derecho. Entonces, claro, nadie puede matar por su cuenta, porque además también esto tiene que ver con una mirada sociológica del mundo jurídico. Ustedes saben que la modernidad lo que trajo fue también la humanización del castigo. Y se deja de lado el castigo caótico, la venganza privada, que poco a poco se va concentrando en manos del Estado-nación, ese Estado-nación que se funda con la modernidad. Ubiquémonos en la modernidad.
Lugar de salida de la modernidad, fines del siglo XVI. Lugar de llegada de la modernidad, principios del siglo XIX. En el siglo XIX sabemos sin duda que ya estamos en la modernidad. En el siglo XVI todavía no, pero se está saliendo de la edad antigua. Y ahí tenemos siglo XVII, siglo XVIII de tránsito. ¿Cuándo va a aparecer el derecho? ¿Cuándo va a aparecer el derecho penal? Pues es un resultado del advenimiento de la modernidad, de la humanización de las personas, de la humanización de la humanidad. Se va dejando poco a poco la lógica de la guerra y se ingresa en una lógica de paz. Se deja de lado el concepto de comunidad y se pasa al concepto de sociedad, en donde el individuo se distingue del todo social. En la edad antigua, la vida se daba en comunidad. En la edad moderna, la vida se da en una sociedad caracterizada por un tipo de economía, por un tipo de intercambio, que es el capitalismo en las ciudades industriales. En ese escenario es que se desarrolla el derecho. Y el derecho va en un tránsito de un modelo más represivo, de un modelo heterogéneo de control social, hacia un modelo homogéneo de control social, menos represivo y más restaurativo. Ahí es donde estamos nosotros hoy. Incluso algunos dicen hasta saliendo de la modernidad o habiendo salido de la modernidad, no sabemos, porque como estamos siendo protagonistas de la globalización, de la era de la información, de la posmodernidad, es muy difícil hacer teoría acerca del propio momento, reflexionar sobre la propia configuración epocal. Pero lo que sí me interesa que quede más o menos claro, que tengamos alguna idea, después les voy a poner un resumencito de esto, para ver cómo son los dos modelos. Para los que cursaron sociología lo deben tener presente, para quienes ahora se acercan a sociología o para el plan nuevo, les puede ser útil ver algunas diferencias muy marcadas entre el modelo de la sociedad antigua o premoderna y el modelo de la sociedad moderna, que se ha venido manteniendo. Es un modelo que lleva un tiempo y que hasta ahora llega a nosotros de la misma manera. En este escenario, entonces, volviendo al ejemplo de recién, al problema de la justificación del castigo, si nos preguntamos qué es lo que hizo ese hombre, bueno, podemos analizarlo desde el lugar de alguien que se defiende, pero nunca lo podríamos pensar como un castigo legítimo. Sin embargo, la cuestión de la justificación del castigo está en la agenda de la filosofía del derecho y está en la agenda de la sociología y puntualmente de la sociología del control penal. ¿Cuánto castigo es suficiente? ¿Cuánto castigo es legítimo? Entonces, en la sociología nos vamos a preguntar por la eficacia de ese castigo y por la legitimidad, mientras que en la filosofía nos vamos a preguntar por la corrección moral del castigo. Y todo eso está en las prenociones de quien en la mesa comiendo la pizza y tomando la cerveza le pregunta, che, ¿pero te parece eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué opinás vos? Yo no sé si les pasa, pero a mí me pasa en mi casa a diario. Mi marido, que pertenece a otra disciplina, mira atónito muchas de las cosas que pertenecen al mundo del derecho y me interroga como si yo fuera la responsable o tuviera las respuestas. Y la verdad es que tenemos más preguntas todos que respuestas siempre. Y bueno, y en filosofía vamos a generar más preguntas todavía, ¿sí? No respuestas. Entonces, volviendo a Guibur, es una metáfora de lo que pasa en el mundo jurídico. ¿Cuánto es suficiente de derecho? ¿Qué es lo correcto moralmente y qué es lo que no es correcto moralmente? Aquí volvemos a esa pregunta que desde el positivismo se trataba de dejar de lado. ¿Se acuerdan cuando decíamos con Hart que lo importante es el derecho que se describe, el derecho que es, no el derecho que deba ser? Era un problema para otros teóricos, no para el de la teoría del derecho. Pues aquí estamos entonces con ese problema. ¿Desde dónde vamos a pensar estas cuestiones? A ver si puedo de nuevo compartir pantalla. Voy a intentar. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí.
Bien. Habíamos dicho recién que preguntarnos cuánta sal es correcta, y si hay posibilidad, algo que había surgido recién a partir de una intervención de María Eugenia, tenía que ver con, ¿es posible darnos cuenta cuánta sal es correcta? Cuando dice Augusto, ¿qué es lo que nos está diciendo doña Petrona cuando nos dice Augusto? Cuando las normas hablan de la razonabilidad, cuando las normas nos hablan de la autonomía, de la racionalidad, el medio idóneo, por ejemplo, ¿sí? La respuesta proporcionada. ¿Qué nos quiere decir con todo eso? Bueno, estamos utilizando palabras que son ambiguas, pero además de que son ambiguas, son palabras que mensuran, son palabras que introducen medida, que introducen comparación. Y entonces nos lleva a pensar cómo esta cuestión de la dificultad para ponernos de acuerdo respecto de cuánta sazón es buena la podemos llevar al mundo del derecho. Y eso es lo que nos propone Guibur con este texto. Y algunos de ustedes dirán, no hay problema, porque evidentemente aquella norma que es justa y se acabó, y la norma que es injusta también se acabó, no hay nada que discutir. Eso desde el punto de vista del justnaturalismo. Y aquellos que sean más afines a modelos positivistas dirán, mira, la verdad es que la cuestión de la justicia es totalmente irrelevante al mundo jurídico. Sin embargo, lo cierto es que a diario vemos cómo las instituciones jurídicas se someten a juicio. Y muchas veces, como les decía hoy, tiene que ver con someterlas al baremo constitucional. Vieron que ahora volvió también la discusión, que también está en nuestro programa, respecto de la despenalización de los delitos de tenencia, sobre todo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Hace un par de semanas se incluyó en la campaña, después rápidamente se dejó de hablar del tema, pero alrededor de unos 5 o 6 días yo escuché en diferentes medios hablar sobre el tema, e incluso en los programas políticos se les preguntaba a los candidatos, bueno, ¿qué opinás sobre este tema? ¿Desde dónde podemos mirar estos problemas? Teóricamente se proponen tres aproximaciones o 3 niveles de discusión. Estos serían los 3 niveles de discusión del discurso ético que nos llevan a la valoración moral del derecho. Al primero lo llamamos metaética. ¿Cuál es el problema que plantea la metaética? Precisamente este que estamos tratando de resolver acá. Habla acerca de la justificación racional de los juicios de valor. Se pregunta acerca de la posibilidad de justificar racionalmente una afirmación que diga que algo es bueno o que algo es malo, que algo es correcto o que algo es incorrecto. Es correcto defenderse de un ataque injusto. Es correcto interrumpir voluntariamente el embarazo en alguna ocasión. Es correcto que el Estado castigue a aquellas personas que han cometido delitos. Es correcto que el Estado ponga en libertad a aquella persona que ha cometido un delito si no se comprueba que es culpable. Es correcto que el Estado ponga en libertad a una persona de la que se sospecha ha cometido un delito mientras se sustancia un juicio. El problema de la excarcelación, o si se quiere, de la no prisión preventiva, que es, hoy terminemos acá, prendan algún televisor, prendan la radio, entren a alguna red social, en Twitter sobre todo, y van a ver algún hilo de discusión respecto de si tal o cual delincuente ha recuperado la libertad, está excarcelado, o si se le dio o no la prisión preventiva. Es un tema de todos los días y de todo el día. Quiere decir que este nivel, que uno dirá, los niveles de la metaética, bueno, los dejamos para los filósofos. No. Vamos a ver cómo aparecen, y sobre todo en nuestro universo jurídico, a diario. ¿Qué posibilidad tenemos de justificar racionalmente un juicio de valor? Es decir, de encontrar una justificación en razones a las que todos podamos acceder con las herramientas de nuestra razón, de nuestro conocimiento, que afirmen, que nos permitan afirmar, mejor dicho, perdón, que algo
que determinado comportamiento, que determinada conducta es correcta o que es incorrecta en términos morales. ¿Es correcto o es incorrecto interrumpir el embarazo en alguna circunstancia? ¿En qué circunstancia? El hecho de que esa discusión todavía esté abierta nos da la pauta de la dificultad que nos encontramos respecto de la posibilidad de emitir juicios morales verdaderos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener diferentes perspectivas de análisis. Puede ser que yo adhiera a una corriente que entienda que sí, que es posible, que a través de las herramientas de la razón podemos conocer acerca de la corrección de determinada afirmación moral. Pero puede ser que alguno de ustedes no esté de acuerdo con lo que yo diga y afirme, no, en realidad la corrección moral no es algo único, no es algo respecto a lo cual podamos establecer un acuerdo. Depende de cada uno. Lo que es correcto para mí no necesariamente será correcto para vos. Ahí estaremos en un relativismo. No creo en las verdades morales, me va a decir el relativista, porque en todo caso será verdadero para mí. El que decía, para mí tendría que tener tanta sal. El primero era normativista, ¿sí? Pero puedo ir un poco más allá. Puede ser que mi interlocutor me diga, no, no, estás totalmente equivocada, no hay ninguna posibilidad de arribar a una verdad moral. Ninguna. Pero mirá que bueno, por ahí lo que es verdadero para vos no es para mí en términos morales, y me va a decir, no, 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 directamente no es posible conocer acerca de la verdad moral. De todas maneras, es una discusión inútil. No creo ni siquiera que sea una cuestión relativa, sino que no existe tal verdad como vos la estás planteando. Quiere decir que sostienen la imposibilidad de la justificación racional de los juicios de valor. En ese caso, para alguien que tenga esta idea, más afín a qué modelo, a un justnaturalismo o a un positivismo, claramente a un positivismo, incluso un realismo, lo que manda el derecho deberá ser obedecido por la fuerza vinculante que ejerce por ser un producto normativo, por el proceso por el cual se llevó a cabo, por la autoridad de la cual emana, pero de ninguna manera va a estar condicionado por la justificación moral. En cambio, para quien sostiene la posibilidad de la corrección moral de ciertas conductas y por lo tanto también la posibilidad de justificar racionalmente los juicios de valor que se hagan respecto de esas conductas, entonces el derecho va a poder ser valorado moralmente. Podremos discutir acerca de la corrección moral de ciertas instituciones jurídicas. Y esto nos remite a ideas que ya venimos trayendo del curso de Teoría General del Derecho. Pero este no es el único plano de análisis, también tenemos un plano que llamamos de ética normativa. Aquí el problema ya no es determinar si es posible o no justificar los juicios morales, los juicios de valor, sino aquí vamos a ver qué pasa respecto de la posibilidad de la determinación de los principios básicos de justicia, de moralidad, con los cuales formular o justificar juicios morales y determinar cuáles son las acciones o instituciones que son buenas o son malas. En definitiva, cuáles son los principios a los cuales remiten nuestras afirmaciones respecto de lo que es bueno o de lo que es malo. Supónganse, si yo digo en relación a la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, es incorrecto en todas circunstancias, incorrecto en términos morales, es moralmente incorrecto en todas circunstancias interrumpir un embarazo, es decir, realizar un aborto, y afirmo que
puedo justificar racionalmente esa afirmación en el nivel metaético, entonces corresponde preguntarme, ¿y cuáles son los principios o cuál es el principio en el que te fundás? Es decir, ¿por qué decís eso? ¿Cuál es la razón que te alienta a afirmar eso? A ser provida, por ejemplo, o en el caso contrario, si fuera liberal. Entonces yo le diría la defensa de la vida humana, el valor supremo de la vida y de la dignidad, o de la vida digna, si quieren, junto los dos principios, el de vida y de dignidad, digo, por el principio de vida humana digna. Claro, acá nos vamos a encontrar con un problema. Alguien que trabaje en este nivel de análisis de la ética normativa nos va a plantear un serio interrogante respecto de, ¿vieron acá esta palabrita que puse, determinar? Bien, ¿y cómo determinás vos cuáles son esos principios? ¿Cómo determinamos que esos principios son válidos? Y esto sirve no solamente si sostengo una postura provida, sino también si me pongo en el feminismo. Yo entiendo que en algunas circunstancias el aborto está justificado moralmente, es decir, es correcto. La misma pregunta, ¿sí? ¿Y por qué decís eso? ¿Cuál es el fundamento para eso? La autonomía reproductiva de la mujer. Siguiendo una ética de principios. Pero también, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, puedo no ir un poco más allá de una ética de principios. Puedo apelar a valores consecuencialistas. Porque hay estadísticas que dan cuenta de la cantidad de muertes por aborto séptico, entonces doy mis fundamentos. Pero claro, me va a pasar lo mismo que al provida. Quien trabaje el nivel de ética normativa me va a preguntar, ¿y cómo justificás? ¿Cómo determinás esos principios? ¿Cómo sabemos que esos principios que vos estás trayendo son válidos? ¿Por qué sí al principio de autonomía? ¿O por qué sí al principio de vida digna? Y entonces acá nos vamos a la ética descriptivo-sociológica. Sin respuestas, ¿eh? Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso en cada uno de los problemas. Son niveles de análisis, niveles de discusión, niveles de problematización, no de respuestas. La filosofía no es una disciplina de respuestas, sino que es una disciplina de preguntas, de problematización. Vamos a la ética descriptivo-sociológica. Aquí la cuestión, aquí el problema, va a ser ya no determinar cuáles son los principios, sino describir qué juicios de valor se formulan en determinada sociedad y en determinada época. Es como sacar una foto. ¿Cómo piensan en Argentina o en Mar del Plata o en la provincia de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XXI? Esto es, acá se los puse entre paréntesis, ¿qué cosas esta comunidad considera buenas? Y esto es muy interesante con el tema de la interrupción del embarazo. Les doy este ejemplo y corto, porque si no cuando se trate el tema no va a haber casi nada que hablar. Nosotros lo teníamos legislado como delito. Era habitual que las encuestas las encuestas de opinión respecto de qué opina usted de la interrupción del embarazo, dieran que la mayoría de los encuestados se manifestaban en contra. De hecho, hace unos años hubo una encuesta que se difundió mucho, que había sido hecha por Página 12, que es un diario progresista, con lo cual uno entiende que tendría un público, un lector también progresista, y sorprendentemente, más del 60% de los encuestados se había manifestado en contra del aborto. ¿Qué sucede? En el mismo momento que esa encuesta se da a conocer, se publica también el resultado del informe que hizo el Ministerio de Salud, el único informe o el último informe que se hizo respecto de interrupción voluntaria del embarazo clandestina, y lo que daba era una cifra altísima, una media de 400.000 abortos por año, posiblemente alguno lo haya leído porque es el único informe que circula. Daba 0,66 interrupciones de embarazo por cada nacido vivo,
En un momento se dijo, bueno, quizás estaba exagerado porque había que ver cuáles habían sido las unidades de análisis que se habían tomado, las variables, cómo se había medido, pero lo cierto es que nunca se discutió que al menos había una interrupción por cada 4 nacidos vivos. ¿Cómo podía ser que una sociedad que se manifestara en contra, sin embargo, realizara una cantidad de interrupciones de embarazo tan alta? Bueno, el problema estaba acá, en los juicios, en la ética descriptiva, en la que intenta describir cuáles son los valores que se sostienen en determinada época, en determinado lugar, como les decía recién, la foto. Algunas veces puede ser que el discurso no acompañe en realidad las conductas éticas. Y el ejemplo de la interrupción voluntaria del embarazo me parece que fue muy significativa. Tengan en cuenta, siguiendo con cuestiones de género, por ahí los aburro, pero es mi tema de investigación, mi tema yo soy doctora en Derecho con una tesis sobre género. Tengan en cuenta que en nuestro país, hasta entrados los años 90, está bien, la mayoría de ustedes no había nacido, pero no hace tanto, no es tanto en la historia jurídica y en la historia institucional de un país, el adulterio todavía era delito, no una causal de divorcio, delito penal, amenazado con sanción penal. Pero lo más interesante y anecdótico ahora, no para el que lo tuvo que vivir, no en los 90, por supuesto, porque no había caído en desuetudo, era que además se legislaba de forma diferenciada para hombre que para mujer. De manera que el hombre cometía el delito de adulterio teniendo lo que se llamaba manceba, es decir, otra mujer, otra familia, una vida paralela, digamos, mientras que la mujer cometía adulterio con una sola canita al aire. O sea, un acto de infidelidad de la mujer era delito. En cambio, el hombre tenía que ser consecuente en el delito, tenía que demostrar con voluntad la persistencia en la infidelidad. Fíjense cómo ahí se ve cómo el derecho está atravesado por cuestiones morales. Si sacamos una foto del Código Penal de 1940, seguramente va a ser bien distinta de la foto del Código Penal de hoy, pero además va a dar cuenta de valores morales diferentes. Y esta es una cosa interesante, es una cosa que dice Nino, que la van a encontrar en el aula virtual, porque en definitiva hay una relación importante entre dos estatutos normativos morales, lo que llamamos la moral crítica, o el sistema de moral crítica, y el sistema de moral social o moral positiva. Y el sistema de moral social o moral positiva es la proyección, o es el conjunto de los enunciados de contenido moral que se formulan en una sociedad con aspiraciones referidas a determinado sistema de moral crítica. ¿Cómo quisiera yo que fuera el mundo? ¿Cómo quisiera yo que fuera la vida? ¿Cómo quisiera que fuera la sociedad? Ese conjunto de quereres morales va a dar cuenta de ciertas aspiraciones comunes sociales, y esas ciertas aspiraciones comunes sociales van a referir a un universo ideal de principios. A veces hay adecuación, o debe haber adecuación, de hecho el sistema de moral social o positiva se sostiene en función de la adecuación a un sistema de moral crítica común, por ejemplo, de defensa del derecho a la vida, pero por supuesto que hay tensiones, hay resistencias y hay disonancias. Y ahí interviene el derecho. Porque la legitimidad de las normas va a estar condicionada por ese soporte social, por la adhesión social. Esto es algo que dice Habermas, que es uno de los filósofos vivos más importantes de la historia reciente, y cuando habla de la legitimidad del poder, da cuenta de cómo solo se sostiene en la convicción de la sociedad
respecto de la cual se manifiesta ese ejercicio de poder. Y las normas, en definitiva, son ejercicios de poder. Las normas, como decíamos en teoría del derecho, ¿se acuerdan cuando hablábamos del lenguaje? Transmiten, comunican. ¿Y qué comunican las normas? Bueno, comunican poder, en definitiva. Porque nos dicen quién manda, quién obedece, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo permitido, qué es lo obligatorio, qué es lo prohibido. A partir de este esquema, lo que les vamos a proponer es pensar a partir de algunos principios que vamos a ver que se reiteran, que nos vamos a chocar con ellos, casi sin quererlos, y que van a aparecer en nuestros juicios de la moral crítica, aquellos que tienen que ver con el universo aspiracional, no con lo que hacemos en concreto, con lo que decanta de la moral positiva, sino con el universo aspiracional. Fíjense, para el sistema argentino era aspiracional, era virtuosa la fidelidad en el matrimonio. Tan virtuosa y tan aspiracional en términos morales, que su contravención se consideraba delito. ¿Qué pasó? El devenir histórico, el devenir cultural, los cambios sociales, hicieron que se dejara de lado, porque claro, la tasa de control penal del adulterio era 0. Lo mismo sucedió finalmente con el aborto. Hacía ya más de una década que no veíamos un caso de aborto perseguido penalmente. Había habido alguna situación extraña, confusa, como el de la joven de Tucumán, no sé si lo recuerdan, pero no, se había ido por el lado del infanticidio, pero en sí persecución de aborto no había. Los jueces ya no lo consideraban un acto lesivo a intereses del Estado, intereses a proteger jurídicamente. De manera que hay una necesaria relación, no cierta, pero también hay distorsiones. Y ahí es donde actúa el Estado. Para pensar las distorsiones, sin ir al ejemplo del adulterio y de la infidelidad, para no preguntar qué tensiones puede haber entre nuestras aspiraciones morales y lo que realmente concretamos en nuestra práctica, seguramente todos vamos a estar de acuerdo que en nuestra sociedad es muy respetuosa de la amistad como valor. Se protege la amistad, se la pondera, se habla sobre ella. Sin embargo, ¿quién alguna vez no ha mentido a un amigo? ¿Quién no ha cometido un pequeño acto de traición respecto de un amigo? El fin de semana, el amigo, la amiga del alma le propone el planazo de ir a su casa a comerse unas empanadas y tomar helado mirando una película. Y la verdad es que hay otro plan, ir a una fiesta, salir, pero su amigo o amigo no quiere. Quiere que estén con ellos comiéndose las empanadas y tomando el helado un día de verano, de esos raros en Mar del Plata de 30 grados, y a ustedes los invitaron a una fiesta en la playa. Y bueno, recurren a la vieja y consabida tengo que cuidar a mi abuela, ¿no? Que siempre se usa para los exámenes, para no entregar un práctico, pero bueno, esa vez lo usaron para el amigo o para la amiga. ¿Quiere decir esto que alguno de ustedes, no sé, quienes tengo adelante acá que veo en este momento, Emilio, Janina, Lucía, no creen en la amistad? ¿Entienden que es un valor que dejan de lado? ¿Lo sacan de su universo aspiracional? ¿Lo sacan del cielo de las virtudes y de los principios? No. Sin embargo, se permiten, como agentes morales que son, romper la norma y asumir responsablemente el costo que eso implica. Que alguien les cuente a sus amigos que los vieron y ustedes tener que decirle, sí, la verdad te mentí, estuve mal. O peor aún, nadie le cuenta, pero a ustedes les queda algo incómodo en el pecho. Por todas las veces que estuvo, porque saben que es de fierro, que nunca los va a dejar solos, que en el peor momento va a estar ahí al lado, y ustedes lo traicionaron. Ahí está el juego de agencia moral,
autonomía, principios de la moral crítica y, en definitiva, actitudes que decantan de la moral social positiva. No descreen de la moral crítica, siguen a través de su discurso contribuyendo a la construcción de una moral positiva o social que defiende y que sostiene la amistad como un valor clásico. Sin embargo, en un momento incumplieron. Y ahí es donde entra el concepto, dos conceptos que vamos a trabajar mucho a lo largo del curso. El de agente moral, así como tenemos el de sujeto jurídico, tenemos el sujeto político, el sujeto jurídico y el sujeto moral o agente moral. El agente moral es quien decide libremente sus planes de vida, autónomamente. Se autoimpone ideales de virtud, siempre que sus actos sean autónomos y no heterónomos. Es decir, hablamos de acciones autorreferentes. Si ya no es que yo decido qué hacer con mi vida, sino que la decisión de qué hacer con mi vida involucra a terceros, ya estamos fuera de este ámbito de autonomía personal al que estoy refiriendo. La autonomía personal es algo que no está solo en el ámbito de la filosofía, no solo en el mundo de la filosofía, sino que el derecho lo ha recepcionado particularmente en el artículo 19 de la Constitución Nacional. El principio de reserva es la concreción del principio de autonomía. Y a partir de ella es que la Corte en el año 2010 dijo que el consumo de sustancias estupefacientes, cuando sea un acto privado, un acto íntimo, no interesa al derecho. A partir del principio de autonomía es que se sancionó el aborto. Y a partir del principio de autonomía es que se discute en torno a la eutanasia. Es un principio que vamos a chocarnos, como les decía recién. Pero además de este principio les propongo pensar en otros dos que también están recepcionados en nuestro sistema positivo desde el 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 51 del Código Civil. Dignidad de la persona e inviolabilidad. Como agentes morales, es decir, sujetos que tenemos la capacidad, porque tenemos la razón, es decir, la capacidad intelectual de darnos nuestros propios planes de vida, pero sobre todo nuestros propios planes de virtud, resistirnos a modelos perfeccionistas, vamos a poder desarrollarlos a partir de tres principios: la autonomía de la voluntad, la inviolabilidad de la persona y la dignidad de la persona. Estamos en horario, no los quiero retener más, porque sé que no es lo mismo estar 1 hora y media en la facultad, que intercambiamos, que nos movemos, que voy y vengo, que tener que estar 1 hora y media escuchándome aburridísimos acá. Esto debe ser terrible, me pasa a mí cuando hago algún curso, alguna capacitación, así que sé lo que, estoy en sus zapatos, así que no les quiero quitar más tiempo, pero sí los invito a pensar en esto. Pensar en qué situaciones se pone en juego la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad. Propios planes de vida, nadie puede ser tomado como un objeto para un fin, todas las personas somos fines en nosotros mismos. Todos tenemos el derecho en tanto personas a poder darnos a poder regir nuestras vidas, a poder dictar nuestros propios planes de vida. El modelo que se opone a este de autonomía que estamos proponiendo es lo que llamamos el modelo perfeccionista, en materia moral. El perfeccionismo nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en todos los aspectos de la vida. Pensemos en situaciones en las que esto se ponga en juego. Con la perspectiva de género, a partir de la ley de identidad de género, se rompe una expresión del perfeccionismo en materia moral que era receptado por el derecho. Para que tengan un ejemplo para empezar a pensarlo. La semana que viene con Andrea van a trabajar decisión judicial y ver cómo estas cuestiones se decantan en la decisión. Acá tengo dos comentarios. Doctora,
le iba a preguntar, ¿es el que establece un estándar moral? Porque Sí. existe un estándar moral. Sí, lo que pasa que ahí estaba el tema. Los modelos perfeccionistas en materia metaética van a adherir a la idea de que existen verdades morales. Claro. Por lo tanto, ese estándar que establece, van a establecerlo en la convicción, o al menos bajo el discurso, de que es la verdad moral que corresponde. Pero, por ejemplo, los talibanes, que acaban de tomar el poder en Kabul. De ninguna manera podríamos sostener esta discusión y ellos no te responderían afirmativamente a tu pregunta, no dirían, sí, es el estándar que establecemos. Ellos te van a decir, es la verdad de Alá. Los perfeccionismos funcionan de esa manera, es la verdad, no hay posibilidad de discusión, es lo que corresponde. El matrimonio es de hombre y mujer, o no es matrimonio. Fíjense, ustedes, la mayoría son jóvenes y por ahí no tienen tan presente porque eran muy adolescentes, todavía estaban jugando cuando fue la discusión acerca de la ley de matrimonio igualitario, pero si se iba a llamar unión civil o se iba a llamar matrimonio, y al día de hoy todavía circula información, o sea, hay producción académica en contra de la terminología, porque se entiende que hay un matrimonio que es una unión natural, y esto otro que no sería una unión conforme principios morales que reflejan el orden natural. Pero sí, volviendo a tu pregunta, para ser precisa, se presenta como si fuera una verdad necesaria. Paula, tenés la mano levantada. Sí, mi pregunta no tiene nada que ver con esto, pero la verdad es que tengo el campus, el miércoles pasado lo iban a actualizar, me lo actualizaron y ahora me aparecen materias que no son. Entonces yo le quería pedir si usted no me podía decir bien el material de estudio de la materia, así yo lo organizo bien, porque en sí es mi segunda clase, bueno, cambio de comisión, un montón de cosas. Entonces, No, pero Paula, hacemos una cosa, quédate tranquila que vamos a hacer lo que les dije al principio. Yo termino ahora con ustedes y les subo el material, se los mando a Brandon. Ayer a la noche hice así con teoría del derecho y a los 5 minutos se los había puesto en el grupo. Se los mando a él y los pone en el grupo de WhatsApp, ¿te parece? Dale, listo, perfecto. Hacemos Gracias. así. No, por favor. Profesora, disculpe. Sí. Yo tengo el mismo problema que la compañera, pero además de eso no estoy en el grupo de WhatsApp. Por lo tanto, no tengo forma de acceder al material. Bueno, es una cosa, mandame, para que les escribo acá mi correo electrónico, me mandas un correo y yo te contesto Eso ahí. me pasó también a mí, así que si querés yo te puedo pedir que te agreguen. Bueno, gracias. Último, les paso yo mi número de teléfono y se los paso por mensaje. Vale. Chicos, igual ahí les puse mi correo electrónico. Cualquier inconveniente que tengan, me mandan un mensaje y yo en respuesta les mando la información, ¿sí? Profe. Sí, te escucho. Pablo, sí. ¿Cómo andás? Perdóname, tuve un día re complicado, recién llego a casa. ¿Sabes lo que te pido, por favor, si me puedes dar una mano para meterme en el campus? Porque no es la única materia que estoy cursando y no puedo entrar. Ya lo intenté manual y no pude. Capaz que vos le podés decir a los chicos. No, mirá, le voy a avisar a Brandon que sigue el problema porque ya sos el tercero que me dice que tiene problemas hoy para ingresar. Es imposible, no puedo. A mí me aparecen 98 personas inscritas, porque somos 102 con el equipo docente. Así que no sé, posiblemente hay inscripta gente que no está acá, porque me extraña que hoy puede ser, pero en el primer encuentro éramos 60. Algo está pasando, igual, es un problema técnico. Sí, hay a muchas personas que les aparecen materias que no se anotaron, puede ser eso Claro. también. Sí, pasa. En teoría del derecho, por ejemplo, hay un desfasaje, porque el SIU cambió, se reorganizaron y no coinciden los números de comisiones del SIU con los números de comisiones del campus. Entonces, yo tengo ingresado un montón de gente que en realidad es el alumnado de Leonardo Perecegui, porque era el número de comisión de él el año pasado, y algún otro profesor o profesor debe tener a mis alumnos de teoría. Así que es un problema técnico que, bueno, se está resolviendo. Pero lo tengo en cuenta y ahí, Pablo, hacemos así. Yo les voy a subir el material, se los voy a hacer llegar por el
por el chat de WhatsApp. Así que quédense tranquilos. Muchísimas gracias, señor. Un No, cariño. por favor. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Entonces, tienen mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, estoy a disposición. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias.